El día de hoy, las lecturas del día de hoy, me parece a mí son bien interesantes porque es uno de los pocos días, o de los pocos domingos, me refiero, en que todas ellas podríamos decir que tienen algo en común. Recuerden que normalmente solo las que tienen alguna relación son la primera lectura, hablo de los domingos, la primera lectura y el Evangelio. Y evidentemente el Salmo también, el Salmo responsorial, siempre tiene una relación con la primera lectura. Por tanto, ellas están relacionadas. La segunda lectura tiene un ciclo totalmente distinto. Normalmente uno no encuentra ninguna relación de la segunda lectura con el tema principal del domingo. Recuerden, cada domingo tiene como un tema principal. Hoy, este domingo, me parece a mí que todas tienen algo en común. Podemos entonces encontrar algo en común entre ellas. Ahora bien, yo voy a empezar entonces con la primera lectura del libro de Job. Y hay una cosa bien interesante. Al finalizar la lectura, como dijimos, bueno, quien leyó, la lectora, dijo palabra de Dios. Y nosotros te alabamos, Señor. Palabra de Dios. ¿Y cómo finalizó la lectura? Yo no quiero entrar en mucho detalle con la lectura, pero mire cómo finaliza. Mis días, este es Job hablando, mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha o a ver la felicidad. Y le decimos palabra de Dios. Como si eso tuviera algo de Dios. ¿Sí me hago entender? Cuando es todo lo contrario. Pareciera que lo que Job está experimentando propiamente es una profunda crisis existencial. Eso, dicho en términos muy cercanos a todos nosotros, está mal. Casi que podría decirse que Job está en esa, ¿cuál es la enfermedad hoy día que tanto, psicológica que tanto tiene? Ya se me olvidó el nombre. ¿Cuál? ¿Cómo? Depresión. Está deprimido el pobre Job. Y no es para menos. Recuerden que al inicio del libro se dice que Job, el libro dice que Job era una persona adinerada, tenía a su esposa y muchos hijos, que en la época en la que fue escrito el libro, tener muchos hijos era una bendición de Dios. Hoy día yo no sé si lo sea, pero en esa época, ahí la señora Paula está que se ríe, si yo no sé, pero bueno, en esa época era una bendición y era el que tenía muchos hijos, estaba bendecido por Dios y era una muestra del favor de Dios. Tenía muchos hijos. ¿Qué pasa? Job se queda, para decirlo sencillamente, sin nada, solo y enfermo. Se enfermó también Job. Entonces dice, hombre, compara su vida con la de un jornalero y un esclavo. Dice, al menos el jornalero al final del día sabe que le va a llegar el pago, así sea poquito. Y el esclavo, trabajando, sabe que al menos va a poder durante su jornada de trabajo buscar el abrigo de un árbol y allí cubrirse y protegerse de la inclemencia del sol. Yo, diría Job, por el contrario, nada. Al final del día sé que no tengo ningún pago, ni tampoco ninguna sombra para cobijar, es decir, no tengo nada. La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. O sea que si ustedes no duermen, ya saben que no son los únicos. Job tampoco. Job no podía dormir dando vueltas hasta el amanecer. Por ahí estaban mirando a alguien, pero yo no digo a quién. Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. No tiene esperanza el pobre Job, deprimido. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver la dicha. Es decir, yo la manera en que quise llamar esto, estuve pensando, ¿cómo le podemos llamar a esta situación que describe Job?
la posibilidad o la posible situación de las cosas. Es decir, lo que probablemente o lo que posiblemente puede pasarle a alguien. Esta situación de desesperanza o no esperanza, esta situación de que no haya sentido en la vida, esta situación de desasosiego y de pérdida de sueño, esta situación de sentir que esta vida, como le decía, no vale nada y quizás no tiene ningún sentido, algunos de ustedes la pudieron o han podido tenerla, o a lo mejor la tienen ahora, no sé, a lo mejor la tienen ahora, es decir, es una posibilidad. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad, y créanme que es que no les estoy deseando eso, ¿no? Pero todos estamos ante la posibilidad de que un día nos ocurra o nos pudo haber ya ocurrido. Sin sentido, no hay sentido. Job, por lo que ya les dije, el cambio en su vida hizo que él sintiera eso y que pensara en eso. Ustedes y yo, puede ser por otras razones, pero bueno, esa es una posibilidad. Entonces, no estamos exentos de experimentar eso que experimentó Job y que queda descrito en el libro, esa desesperanza. Pero hay una realidad. Si eso es una posibilidad, hay una realidad. Esta no es posibilidad, esta sí es realidad. Y es lo que ya empieza con el Salmo. La segunda estrofa y la tercera me parecen a mí que ya dan, de alguna manera, nos muestran el tema central del día de hoy, del domingo del día de hoy, que queda cerrado o que encuentra su culmen en Jesucristo, por tanto en el Evangelio. ¿Cuál es esa realidad? Recuerden, lo que acabé y lo que Job nos muestra es una posibilidad. Sí, soy claro, ¿no? Puede pasar. Lo que viene a continuación no es una probabilidad o una posibilidad, es una realidad, es un hecho. ¿Qué? Mire lo que dice el Salmo de manera hermosa. Que el Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Si es posible que el ser humano se encuentre herido, si es posible que el ser humano se encuentre desesperanzado y dando vueltas y más vueltas, hay una canción que dice así, ¿no? Pero en la cama, sin poder dormir, si es posible que el hombre llegue a sentir que este mundo y esta vida no tiene sentido, eso es posible. La realidad es que el Señor sana los corazones quebrantados, que el Señor viene al encuentro de aquel que por la razón que sea se encuentre en esa situación, viene a sanarlo, viene a vendarle las heridas, no solo las físicas, sino también las espirituales y psicológicas, si se quiere. Job tenía heridas tanto psicológicas, espirituales, como también corporales, estaba enfermo. Hay un versículo que no se lee, que es el versículo 20, que propiamente habla que hay heridas corporales en Job y que los gusanos venían en la noche y allí en la herida escudriñaban esa herida. Bueno, así. Bueno, ahí dice la palabra de Dios, no soy yo. Léanlo, Job capítulo 9. Entonces, el Dios nuestro en el que creemos es el Dios que se acerca al que tiene una herida. Repito, tanto espiritual, psicológica como corporal. Ese es el Dios en el que creemos. Es el Dios que ante la desesperanza del ser humano se le viene como esperanza y se le presenta como aquel que tiene el poder de sanarlo. Sigue también luego en la tercera estrofa del Salmo del día de hoy, es decir, la última. Mira lo que dice, por si no le prestaron atención. Él, Dios, puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Es decir,
Dios, nuestro Dios, el Dios en el que ustedes y yo creemos, fue el que creó las estrellas. Y por crearlas las conoce. Si ustedes han intentado contar las estrellas, yo cuando estaba muchachito, digo muchachito, es decir, jovencito, jugaba a contar estrellas. Bueno, nunca pude contarlas. Es una tarea de nunca terminar. ¿Ustedes han jugado a contar estrellas? ¿Sí? Si no han jugado, jueguen, porque eso hace parte de la vida del hombre. Bueno, nunca se cuenta. Bueno, pues Dios sí sabe cuántas hay, es lo que quiero decir. Si ustedes y yo intentamos y nunca podremos saber cuántas hay, ni los científicos saben cuántas hay. Dios sí, porque Él las creó. Él sabe cuántas son. Los científicos tratan de saber cuántas hay y le van poniendo nombre a cada una. Bueno, el Salmo dice que Él las conoce, sabe cuántas hay y tiene su nombre para Él. Es decir, el poner nombre en la Biblia significa Él conoce cada estrella. Esas que son lejanas, lejanas, que para nosotros son desconocidas, para Dios son totalmente conocidas. Recuerden, el poner nombre en la Biblia es decir que Él las conoce. Y entonces sabe de cada una de estrellas. Y también si conoce las estrellas, aquí el punto es ese, también nos conoce a cada uno de nosotros. Por más pequeñito que sea el sufrimiento que nosotros tengamos, o podremos decir, es que este sufrimiento que yo tengo no vale, no es importante. Este sufrimiento, pues no, hay sufrimientos más grandes, ¿sí me hago entender? Bueno, ese pequeñito que puedan tener ustedes es importante para Dios. Él conoce cada uno de nuestros corazones. Y conoce cada uno, si conoce las estrellas, conoce también nuestros corazones y conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Por nuestro nombre. ¿Sabe quiénes somos nosotros? Conoce nuestros sufrimientos, conoce nuestras heridas, conoce nuestro ser. El conocimiento de Dios sobre nosotros es perfecto e ilimitado. De hecho, nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, porque Dios tiene un conocimiento perfecto e ilimitado. El nuestro es imperfecto y limitado. Por más que ustedes crean que ustedes se conocen ustedes mismos, no se conocen. Por más que yo crea que yo me conozco a mí mismo, no me conozco totalmente. Siempre hago tontadas que a veces no creía que podía hacer. Ustedes dicen que sí porque también hacen tontadas, todo nos pasa, a todos nos pasa. Bueno, Dios no, Dios conoce perfectamente porque el conocimiento de Él es perfecto. El Salmo está diciendo Él conoce perfectamente, es decir, nos conoce a nosotros como sus criaturas perfectamente. Sabe de nuestro dolor perfectamente y lo conoce y lo ve perfectamente. Cuando digo conocimiento me refiero a que no tenemos la posibilidad nosotros mismos de vernos totalmente como somos, no podemos. Dios sí, conoce nuestro ser totalmente, totalmente. Entonces, el posible estado de las cosas que nos lo da Job, resulta o está frente a la realidad de Dios, que es la que acabo de describir. Sí soy claro, ¿no? Hay una posible o una posibilidad en la cual las cosas, incluidos nosotros, podemos estar. Ese nos lo dio Job. Pero nosotros sabemos que hay una realidad, y esa no es de las cosas sino de Dios, que viene a sanar. Y decía yo que esa realidad se hace plena en Jesucristo. En Jesucristo, y el Evangelio de hoy nos muestra esa realidad. Jesucristo que se acerca al enfermo, en este caso la suegra de Pedro, se acerca y la sana. El Evangelio también dice que le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. ¿Ustedes utilizan apiñar? ¿No utilizan en México apiñar? ¿No? Apiñar es decir, se juntaron todos, como una piña ahí juntos. Es decir, la muchedumbre, el grupo de gente, se apiñó en la puerta. ¿Por qué?
Porque si ustedes, gracias a Dios, ustedes no les pasa, a mí tampoco, si ustedes tuvieran el don de sanar, les repito y les digo que eso se apiñaría a la gente en su casa pues para que lo sanara. Aquí, gracias a Dios, nadie tiene eso y por eso es que no viene casi nadie a misa. Sí. Pero bueno, gracias a Dios digo yo, pero pues qué pesar. Bueno, si tuviera yo el don de sanación, esto no cabría aquí apiñados por allá colgados para que yo los tocara, pasara y sanara. Pero no, aquí no hay de esos dones. No se presentan por estos lados, fuera de aquí están, lejos de aquí están. Pero es que gracias a Dios no se presentan, porque el que sí lo tiene es el Señor. Y entonces sí que es importante dejarnos tocar por ese Señor que viene a sanarnos, que viene a tocar y a sanar nuestros corazones afligidos. Si tienen algún problema, si tienen alguna desesperanza, desespero, frustración, póngasela al Señor. Él es el que las sana, Él es el que las cura, Él es el que conoce lo profundo del corazón de ustedes, de cada uno de nosotros, y los toca y los sana. Y alivia el dolor. Esa es la realidad ante la cual nos encontramos. El Dios que sana y libera. El Dios que venda las heridas y las cura. El Dios al cual le podemos poner todas nuestras heridas porque Él las conoce, porque Él las distingue, Él sabe cuáles son. Ahora bien, y ya para terminar, hoy los voy a dejar ir a la casa rápido, no se preocupen. Hay un verbo, bueno, aquí vea, se suponía que tenía que salir, así ya va a salir, voy a buscarlo. El verbo en griego, ya le voy a decir en griego, ya le voy a decir diakonei, se traduce en español cuando Jesús toma de la mano a la suegra de Pedro, la levanta, dice la Biblia que en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Servirles es diakonei, así se dice en griego, y está traducido en español por servirles, diakonei. ¿Se le hace parecida esa palabreja, ese verbo, a una palabra en español? Diácono, muy bien, muchas gracias, diácono. El diácono es el diakonei, es el que sirve, es el que hace, el que ejerce un ministerio, el que sirve. Cuando Dios nos toca y sana, o al que Dios toca y sana y cura, ese no se queda ahí como estatua, sino que se levanta y hace algo. ¿Sí me hago entender? O sea que si ustedes no hacen nada es porque no los ha tocado. Pues ahí les estoy. Sí, pero pues ¿qué quiere que les diga? No les voy a decir que están muy tocados y no hacen nada. Pues no, diría yo mentira, no les puedo decir eso. Normalmente el que está tocado por Dios, normalmente el que recibe el toque sanador de Dios, el toque sanador de Dios, o la caricia sanadora de Dios, de ese Dios que conoce lo profundo de nuestro ser y recibió ese toque o esa caricia, normalmente se para y a servir, hace algo. Normalmente, si ustedes vienen y se quedan y no hacen nada es porque no los ha tocado. Y no solo digo ustedes, yo también, todos. Y ahí viene entonces la segunda lectura, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. San Pablo fue un hombre que fue tocado por Dios. Jesucristo lo tocó, lo sanó, lo reconstituyó, lo cambió. Hizo de San Pablo un hombre nuevo, porque el toque de Dios y el encuentro con Dios, con Jesucristo, cambia, renueva, hace de nosotros algo nuevo. Y entonces por eso es que San Pablo dice, voy a leer el inicio de la lectura y con eso termino. No tengo por qué presumir de predicar el evangelio, puesto que esa es mi obligación. Para él es una obligación, se siente obligado.
El Evangelio es la buena nueva, es decir, la buena noticia. ¿De qué? De que Jesucristo es el sanador, es el doctor, el que sana los corazones. Esa fue para San Pablo una obligación, se sentía obligado a ir y predicar, casi que había una urgencia de ir a predicar. Ay de mí, dice San Pablo, si no anuncio el Evangelio, es decir, si no anuncio la buena nueva, ¿qué? Eso de que lo tocó el Señor, se lo anuncia a los demás, hay una obligación. Hombre, si el Señor, no, Él toca, lo que pasa es que nosotros somos esquivos y no nos dejamos tocar. Es decir, somos expertos en hacerle el quite al Señor. ¿Ustedes dicen así en México? Es decir, Él va a tocar y nosotros pasa por el lado. Evadirnos, pues yo les quiero hacer el quite, decimos en Colombia, el quite. Esa usted se hizo más sofisticado, pero bueno, evadir al Señor. Llegó a hacer el quite. Pasa por un lado y ya, para que no toque. Porque donde llegue a tocar la cosa se complica. Poco de evangelizadores aquí, imagínese usted, todos diciéndome, ay de mí si no evangelizo. Yo no sabría también tampoco dónde meterme. Le diría al padre que me encierre en la rectoría y que cierre esa puerta. Porque ay de mí si no evangelizo, como San Pablo, una obligación. Estamos llamados entonces a permitir que el Señor nos toque e ir fuera a predicar esa buena nueva, a transmitir a los demás esa realidad del Señor que sana. Pidámosle entonces en esta Eucaristía al Señor que venga y toque nuestros corazones afligidos, nuestros corazones heridos, y que haga de nosotros unas nuevas personas para poder ir y predicar el Evangelio a todo aquel que se encuentre con nosotros. Pongámonos de pie y profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todo.